Iglesia, hoy es un día especial, nos hemos reunido para ver la gloria de Dios. Dice la palabra que nosotros, sus hijos, seremos llevados de gloria en gloria. Así que yo le invito a que con un fuerte aplauso, a que con un grito de júbilo le exaltamos en este tiempo al Señor de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué tal si usted nos acompaña? Vamos, declárelo. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ese aplauso de júbilo al Rey. ¿Por qué no le cantamos? Dice la palabra que estamos llamados a adorarle y a bendecirle en todo tiempo. Así que yo le invito a que en este tiempo usted levante su voz, levante todo su ser y cantémosle al Rey de Reyes así. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos
nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Yeah. ¿Por qué no levanta su voz y le dice así al Rey? Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar. No terminará, la creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Vamos, cántale y bendícele, alégrate en él. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Diciéndolo. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré, por siempre. Si puedes, levanta un grito de júbilo, bendícele y exalta a la iglesia. Vamos, dáselo con todas tus fuerzas. Dios te bendiga en este tiempo. Buenas tardes, jóvenes on fire. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo aquí con ustedes. Y antes de comenzar este tiempo, quiero que tú dispongas tu corazón, que no permitas que nada te interrumpa y que nada te robe la bendición de este mensaje que hoy vamos a compartir. Quiero que por un momento tú inclines tu rostro y tengas una actitud de agradecimiento al Señor por lo que ha hecho y por lo que hará. Padre Dios, en el día de hoy quiero darte gracias por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo este mensaje, Señor. Quiero pedirte que tú seas dirigiendo este tiempo y tomando control, Padre, que tú tomes control de lo que dice mi boca, Padre, que tú me dirijas para poder compartir este mensaje y que este mensaje sea de bendición para mis hermanos y para muchos. Quiero pedirte, Padre, que tú seas bendiciéndonos y acompañándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero comenzar este mensaje haciéndote una corta pregunta. ¿Consideras que eres un cristiano o te vistes de cristiano? Y tal vez usted puede decirme, bueno, Valeria, pero ¿por qué comienzas este mensaje haciéndome esta pregunta? Y es por un tema que créame que a la primera que confrontó fue a mí. Esta semana estuve envuelta en diferentes situaciones por la situación del país
y estuve involucrada en debates de opinión, en debates, en discursos, en varias situaciones complicadas que creo que pusieron a prueba mi carácter, por no decir peleas o situaciones de pronto un poco incómodas, porque creo que como jóvenes o como cristianos en general, porque creo que ninguno está exento de esto, muchas veces sentimos que somos muy buenos cristianos, que somos muy amables con las personas que nos rodean y con la gente que nos cae bien, pero en los momentos difíciles es cuando realmente se pone a prueba nuestro carácter y demostramos de qué estamos hechos o quiénes somos. En esos momentos es donde se nos mide el aceite. Y hubo muchas situaciones esta semana en las que quizá permeada por situaciones de estrés, de mal genio, de rabia, tal vez respondí a ciertos comentarios y ciertas opiniones que sentía que eran ofensivos a mí y decía, bueno, pero yo no estoy haciendo nada, estoy compartiendo una simple opinión y me están atacando. Entonces, como que me tentaba responder de una manera ruda y luego pensaba, no debo decir eso, debo estar tranquila, debo responder de una manera diferente, o incluso muchas veces actuaba y luego pensaba, ¿qué hice? No lo hubiera hecho así, hubiera cambiado mi forma de actuar en ese momento. Y sabes, Jesús nos enseñaba a su manera de actuar, que siempre fue con amor, con compasión, con misericordia, y si nosotros queremos parecernos a Él porque somos cristianos, como nos hacemos llamar, entonces debemos actuar de la misma manera. Y leía en Filipenses algo que me llamaba la atención y en parte me regañaba un poco. Una frase que decía lo siguiente: hay muchos cuya conducta demuestra que son enemigos de la cruz. Y me llamaba mucho la atención esto porque muchas veces con palabras decimos adorar o querer al Señor. Muchas veces en redes sociales publicamos versículos y frases motivacionales y videos, pero luego cuando actuamos, cuando llevamos a la práctica todo este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que quizá con nuestra conducta en ciertas ocasiones no estamos siendo amigos de Cristo o reflejos de Cristo, sino por el contrario, enemigos de la cruz. Y sabes, muchas veces actuamos y luego nos empieza el remordimiento y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y la respuesta que encontraba esta semana era porque me dejaba llevar por el enojo y por mis sentimientos. Y en Efesios nos habla algo muy claro. En Efesios 4, la palabra nos dice que debemos cambiar nuestra antigua manera de vivir, nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que debemos dejar que el Espíritu nos renueve nuestro pensamiento y nuestras actitudes. Y más adelante me llama la atención algo, porque era la conclusión a la que yo llegaba. Decía, bueno, quizá actúo así porque me llené de ira o porque dejé que el comentario me afectara. Y dice en Efesios 4, 26, 27, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Pilas con eso. Pero entonces pensaba, ¿cuál debe ser la actitud de un verdadero cristiano? ¿Cuál es la invitación que nos hace hoy el Señor? Y encontraba la respuesta también en Efesios 4, 29 al 32. Y dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Sabes algo? Muchas veces somos amables o tendemos a ser amorosos o tener una actitud compasiva, bondadosa, misericordiosa con las personas que nos caen bien. Mientras nadie nos esté llevando la contraria, mientras sintamos que todo está bajo nuestro control, mientras la gente nos elogie o haga halago de nuestras actitudes o de nuestro comportamiento. Pero quizá cuando nos encontramos con alguien que piensa diferente, con alguien que nos está llevando la contraria, con alguien que quizá nos está ofendiendo o quizá en ese momento nos está tratando mal sin ninguna justificación, es ahí cuando reaccionamos. Y hay un refrán muy conocido que me dicen mucho mis papás y es, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, y en este tipo de situaciones se conoce al cristiano. Y quiero ponerles varios ejemplos acerca de este tema. Un ejemplo de esto son las redes sociales.
No sé si a usted le pasa, pero yo a veces me conecto a ver redes y veo el chisme de moda, el boom. No sé quiéncita está peleando con fulanita y entonces se dicen cosas, publican historias, se tratan mal y es algo público y entonces todo el mundo dice ahora hasta qué le va a responder y ahora hasta qué va a decir y empieza todo este tema por redes sociales. Y no solo eso, se comparte una opinión en redes sociales y empieza entonces el debate de opinión con insultos y esto y aquello por tu manera de pensar. Otro ejemplo de esto es nuestro hogar. Muchas veces quizá podemos tratar a los demás con una buena actitud, pero cuando llegamos a nuestra casa, como sentimos que ahí no tenemos que tener filtro o que nadie nos está juzgando porque ya nos conocen tal cual somos, entonces ahí sí sacamos lo peor de nosotros y tratamos mal a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros tíos y tenemos la peor actitud. O, dígame usted, cuando estamos trabajando en equipo y sentimos que estamos trabajando bajo presión, que nos están haciendo como fuerza el tiempo y tal vez en el trabajo en equipo nuestros amigos nos llevan la contraria de la estrategia que nosotros pensábamos que era la adecuada y ahí empezamos a actuar de la peor manera. Y sabes, en Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Miren qué lindo, porque nuestras buenas acciones hacen que brille en nosotros la luz de Cristo y que los otros puedan glorificar al Padre. La gente cuando está cerca de ti, ¿qué ve? Esta es la segunda pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Qué ve la gente cuando se acerca a ti? ¿Ve luz o quizá ve más o menos sombra o quizá ve tiniebla? Y con esta pregunta quiero que nos preguntemos, ¿somos luz o somos tiniebla para todos y con todos? Lo que quiero decir con esto es, ¿tú eres luz para tus amigos, para tu familia, para la gente que te cae bien? ¿O eres luz para todas las personas que te rodean, independiente del momento o la situación en la que te encuentras? Y ahí es donde es complicada la situación. Muchas veces entonces con nuestras actitudes estamos quizá reflejando más bien tiniebla y no nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Y es importante que tengamos en cuenta algo. Mira, las actitudes van a cambiar las circunstancias. En ocasiones tú llegas a un lugar, a un banco o a una tienda y tal vez la persona que te va a atender está malhumorada, tuvo un mal día, pero si tú tienes una buena actitud con ella, quizá las cosas cambien y al final terminen riéndose. Un amigo me contaba la historia de que fue a un banco y necesitaba hacer una diligencia muy complicada y cuando llegó la señora que estaba ahí estaba con mala actitud, seria y le decía no se puede hacer este trámite, no puedo hacer esto, no te puedo dar solución y él en medio de sus chistes y de sus bromas la convenció de que la ayudara y al final entonces esta situación fue para mejor. Él no dejó que esta actitud de la mujer quizá hiciera que él tuviera una actitud también reacia o grosera, sino que por el contrario tuvo un beneficio y es que quizá no tuvo que ir a otro banco, hacer una fila en esta situación de COVID con tapabocas, aguantar sol, sino que pudo hacer la diligencia que tenía pendiente. Y sabes qué, quizá las personas se acercan a ti con una sonrisa, quizá también puede ser el caso contrario y por tu mala actitud dañas el ambiente y entonces la situación se vuelve tensa y tal vez no recibes lo mejor de las personas. Pero ¿qué pasaría si alguien se acerca a ti en un momento difícil y encuentra en ti una buena actitud? En ese momento entonces esa persona puede pensar, gracias a Dios porque encontré esta respuesta en esa persona. Y ahí es donde cobra sentido el versículo que acabamos de leer. Entonces se encuentran y pueden glorificar a Dios a través de la luz que tú estás reflejando. O que digan, quizá era lo que necesitaba. Una simple palabra puede generar una atmósfera positiva y sembrar mucho en el corazón de los demás. Por eso, yo hoy quiero hacerte 3 invitaciones que creo que deben ser la actitud que nosotros como buenos jóvenes cristianos debemos tener con quienes nos rodean. La primera invitación que quiero hacerte hoy es a ser amable. Mira, hay un proverbio en la palabra que dice que la respuesta pasible calma la ira. A veces es más fácil ser amable, como les decía ahorita, con la gente que nos está llevando en la buena, como decimos los jóvenes coloquialmente. Pero quizá esas personas que tienen rencor, que nos han herido, que nos han decepcionado, que nos han lastimado, ahí es difícil ser amable. Pero cuando esas personas quizá te estén gritando o atacando y estén llenas de enojo, como nosotros ya leímos el versículo que dice que no podemos dejarnos controlar por el enojo porque le damos espacio al diablo, entonces nosotros tenemos una actitud calmada. Y esa respuesta apacible entonces va a calmar la ira. Algo muy importante de esto es que
hemos recibido muchísimo de Dios y al que más se le da, más se le exige. Entonces, como nosotros hemos recibido amor, gracia y perdón, tenemos razones suficientes para comportarnos de una manera diferente, dando todo de nosotros, porque lo que por gracia hemos recibido, por gracia damos. Entonces quizá usted me diga, Valeria, pero ¿yo por qué tengo que hacer eso? ¿Yo por qué me tengo que comportar diferente? Ahí tienes tu respuesta. Lo que el Señor ya te dio por gracia y con amor, tú tienes que dar de eso y tienes una responsabilidad mayor, porque quizá el mundo no ha encontrado eso, no ha encontrado perdón, no ha encontrado redención, no ha encontrado sanidad, restauración, no ha encontrado muchas cosas que tú sí, y por eso tenemos una gran responsabilidad. Con esto quiero contarte una historia de una niña que sufría de anorexia, tenía un trastorno alimenticio. Y dice la historia que esta niña estaba triste, vacía, no le encontraba sentido a la vida, sus situaciones familiares la ahogaban, ella no podía con esta situación y parecía una buena opción entonces morir de hambre. Ella no tenía amor propio, no tenía amor por nada ni le encontraba sentido a la vida. Resulta que un día una compañera del colegio le dijo, ay, yo veo que tú eres tan buena en matemáticas, ¿será que me podrías ayudar a estudiar para el examen? Y al ver la insistencia de esta otra compañera, ella aceptó. Entonces se sentaron y esta niña que sufría de este trastorno alimenticio le explicó con todo el amor y con todas las ganas, y al terminar, la joven que había sido aprendiz le dice, eres tan buena profesora. Creo que serías una excelente profesora de matemáticas, tienes muchísimo futuro, creo que nadie en la vida me ha explicado un tema como lo has hecho tú. Y dice que a partir de ahí, esa sola palabra, ese solo elogio y esa respuesta amable de esta joven cambió la vida de esta mujer. Y dice que ella empezó a encontrarle un sentido a la vida, se volvió profesora de matemáticas, ganó premios y fue muy reconocida por la labor que ejercía. Tuvo familia, tuvo hijos y cambió completamente su destino. Muchas veces estamos en esa posición. Nuestra respuesta amable puede cambiar el destino o la vida de alguien. Mark Twain dijo, la amabilidad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Sabes, la amabilidad puede abrir puertas de restauración, puede traer sanidad, puede derribar muros, puede ofrecer esperanza y, como lo hemos dicho, cambiar vidas. Permite que el Espíritu Santo moldee tu corazón, ¿sabes? Tanto la bondad como la amabilidad tienen que trabajarse. Entonces, quizá al principio no sea fácil, pero cuando tú pones delante del Señor tu dificultad y le permites al Señor que entre y obre en tu corazón, entonces el Señor va a moldear tu corazón para que se te facilite esta situación y para que seas usado en gran manera para bendecir a muchos. En Proverbios 18, en el versículo 21 nos dice, las palabras matan o dan vida, o bien son veneno o fruta, tú decides. ¿Por qué no nos comprometemos entonces a hablar cosas buenas, a expresar palabras amables? En ocasiones, ser amable refleja el amor de Cristo. Y sabes, leí una frase que me encantó. Decía, a veces la gente no necesita una mente brillante que le hable, sino un corazón especial que la escuche. Muchas veces creemos que tener la razón es lo más importante y a como de lugar y pasando por encima de la persona y con una mala actitud y en pelea, y sabes que es ahí donde perdemos el control y ahí ya perdimos toda la pelea. Apenas dejamos que nuestros sentimientos de ira y de enojo nos controlen, hemos perdido la pelea. Entonces por eso hay una frase muy conocida que dice, a veces es mejor ser amable. Cuando tienes que elegir entre ser amable y tener la razón, elige ser amable, porque a veces tus palabras, así como pueden construir y ser de bendición, pueden destruir y ser de maldición. Leía otra frase que llamaba mucho mi atención y dice, las palabras amables pueden ser cortas y sencillas, a veces con un simple gracias o qué bien lo hiciste o está bien, ofrezco una disculpa, no sé, con un gesto de amabilidad corto y sencillo se hace eco realmente infinito. Entonces, a veces una palabra que se pronuncia fácil y es rápida hace eco infinito en la vida de las demás personas. La segunda invitación que yo quiero hacerte hoy es a no tener un espíritu crítico. Sabes, muchas veces nos hemos acostumbrado a juzgar y a juzgar a nuestros hermanos. Llega un nuevo miembro a la iglesia y entonces miramos cómo está vestido, qué trajo puesto, la actitud que tiene y empezamos a criticar y a criticar y a criticar. Y hay un proverbio muy conocido que de hecho es parte de la Biblia y dice como, no mires la viga, no mires la paja que está en el ojo ajeno, sino mira más bien la viga que tienes en el tuyo. Y es un refrán que se ha convertido en algo muy popular, que la gente lo utiliza y creo que muchas personas ni siquiera saben que es bíblico, pero
tiene aún más fuerza para nosotros y tenemos aún una responsabilidad mayor cuando entendemos que aparte es un mandato del Señor. Él nos pregunta, entonces, ¿qué haces mirando la paja en el ojo ajeno? ¿Por qué mejor no quitas la viga gigante que está en el tuyo? Y cuando yo estudiaba este tema me aparecían un millón de versículos al respecto de este tema, de no juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando juzgamos, así también se nos juzga. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, pero antes de pasar a leer estos versículos, quiero contarte una historia sobre este tema. Uno de los autores que más me gusta en el tema de literatura cristiana es Joel Osteen, y él en uno de sus libros cuenta una historia de su niñez. Dice que cuando este tenía más o menos 10 años, iba un sujeto a su iglesia un poco particular. Él cuenta que le decían el bailarín, porque resulta que este sujeto apenas empezaba la alabanza, empezaba a mover sus manos y sus pies y no podía parar de bailar. Y entonces él con sus amiguitos se burlaban de esta persona y decían, ahí va sus pies, ahí van sus manos, y hacían chistes y se lo gozaban. Pero resulta que para sorpresa de Joel, un día el padre de Joel invita a este joven que llamaban el bailarín a contar su testimonio al altar. Y dice que se llevó una gran sorpresa Joel cuando escuchó que este hombre era hijo de un padre que había fallecido y una madre que se había suicidado. Y que por mucho tiempo él lo encontró amor, amabilidad, esperanza, sentido, aceptación en ningún lado. Creía que su destino iba a ser el mismo de su madre, la muerte. No veía otra opción. Pero dice que para los días que estaba a punto de tomar esa decisión que tal vez lo llevaría a la muerte, se acerca a la iglesia de Lakewood. Y dice que este hombre, cuando llega a ese lugar, desde la puerta sintió amor y amabilidad, algo que nunca había recibido en su vida, y su vida empezó a cambiar. Entró al servicio y se dio cuenta cuánto amor había ahí, y su vida cobró sentido. Y este hombre entonces decía que pudo tener una familia, una carrera, que tenía hijos, que era un hombre exitoso, y que todo eso era gracias a ese momento oportuno de llegar a la iglesia y recibir amor y amabilidad desde que entró a este lugar. Qué bueno que nosotros podamos ser así para alguien, o que la iglesia pueda servir de esa manera para alguien. Y dice que entonces Joel en ese momento se sintió muy mal por haberlo juzgado, y el hombre termina entonces diciendo, y cuando yo vengo a la iglesia no puedo parar de bailar, porque para mí es una alegría inmensa poder hoy estar vivo y gozarme en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo llenó y transformó de una manera especial mi vida, y hoy soy lo que soy gracias a ese encuentro transformador con Cristo. Ahora sí, quiero que entonces leamos los versículos. En Lucas capítulo 6 versículo 37 se nos habla de el juzgar a los demás, y dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Y les dije que encontré muchos, no pude elegir uno, así que voy a leerles otros dos versículos. En Romanos 14, 13 y 14 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse a no poner tropiezo ni obstáculo para el hermano. ¿Ustedes qué creen que hubiera sido de la vida de este hombre si hubiera llegado a la iglesia y se hubiera encontrado con el mismo rechazo que se encontraba en el mundo? O con la misma desaprobación o el mismo desaire con el que tal vez lo trataban sus compañeros del mundo. Quizá este hombre hubiera tomado la decisión y hubiera sido un alma perdida. Y en Romanos 14:4 nos dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. La tercera invitación que quiero hacerte hoy es que podamos ser un lugar cálido. Y con esto quiero contarte una historia que se encuentra en Hechos capítulo 27 y 28. Es una historia larga, así que te la voy a relatar. La historia nos cuenta que había una embarcación de presos, y resulta que dentro de esos presos estaba Pablo. Dice que él empezó a navegar, y entonces él se dio cuenta de que si seguían avanzando en el tema de la navegación, en una parada en la que habían hecho una parada, y entonces él se dio cuenta de que si ellos seguían avanzando iban a caer en el naufragio, porque el tiempo
y la tempestad que parecía venir iba a ser muy peligrosa para continuar el viaje. Y la historia nos cuenta que entonces en ese momento Pablo hace el comentario y dice como, creo que nos debemos quedar aquí y no debemos avanzar. Y el capitán dice como, pues, ¿qué le pasa? O sea, yo soy el capitán, yo soy el que tengo experiencia en esta área, yo soy el que sé cómo se manejan las cosas y yo creo que sí podemos avanzar. Entonces resulta que emprendieron el viaje y en medio del viaje entonces empieza un fenómeno climático impresionante, empieza a llover, las olas zarandeaban el barco fuertemente y entonces el barco quedó en el naufragio tal como Pablo lo había dicho. Y dice que en ese momento, momentos antes de que el barco perdiera completamente el control, los soldados querían matar a los prisioneros con el fin de que no nadaran y se escaparan, que no lograran como nadar o llegar a las costas y escaparse. Pero dice que el capitán no quiso hacerlo por Pablo. Entonces dio la orden de que no, de que saltaran y que nadaran hacia la costa. Entonces en ese momento todos saltan y empiezan a nadar en una situación quizá muy difícil y llegan a la costa de la isla de Malta, que es una isla que me llama mucho la atención y creo que con este relato que leí acerca de la isla, pues no sé mucha información sobre ella, pienso que era una isla como Medellín, una isla que si fuera una ciudad sería Medellín, porque dice que estaba llena de personas amables y ya les voy a decir por qué. En el versículo 42 dice algo de lo que ya les había contado. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta las costas y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron en tablas y restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Dice que en el capítulo ya 28 dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. ¿Sabes? Esto me llama mucho la atención porque la Biblia, la palabra quiso expresar y dejarnos como recuerdo que estas personas habían sido muy amables y que de hecho habían acogido a estas personas que estaban llegando del naufragio y habían encendido una fogata para recibirlos. Y yo quiero que usted se ponga por un momento en esta situación. Quizá usted nunca ha estado en el naufragio. Yo una vez viví una situación muy difícil en una lancha que las olas arremetían contra la lancha, fue una situación de mucho susto. Estábamos con el amigo pastor de mi papá, Igor, y él tenía su bebé chiquito, y bueno, empezó una situación súper difícil de olas, y estábamos con el bebé, y era una situación súper estresante, todos nos tiramos al piso, comenzamos a orar, y yo creo que eso no se compara en absolutamente nada con lo que vivió en ese momento Pablo. Y quizá cuando tú has nadado por mucho tiempo para llegar a una costa, llegas quizá con el agua de sal hasta aquí, vomitando, quizá maluco por la situación, con frío, temblando, y llegas a lo inesperado, no sabes con qué te vas a encontrar, pero ellos se encontraron con un lugar cálido. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte hoy, ¿sabes? La gente llega del mundo como llegó Pablo a esta isla, golpeado, decepcionado, triste, derrotado, quizá a punto de morir o de tomar una decisión como la historia de Joel Osteen. Pero una vez llegan a tus costas, tú debes ser ese lugar cálido para recibir a esas personas. Y sabes, ese fuego abrasador será el fuego del Espíritu Santo. Debes recordarle a las personas que todavía hay esperanza y que se contagien de ese fuego que va a hacer un cambio y una verdadera transformación en sus vidas. Pero quiero continuar con esta historia porque creo que resumí un poco los temas anteriores. Dice que más adelante Pablo se le envolvió como una serpiente en el brazo y entonces todos en la isla hicieron como un primer juicio y dijeron, sin duda este es un asesino porque se salva del mar, pero la justicia no lo va a permitir vivir porque ya lo iba a picar una serpiente. Pero dicen que en ese momento, milagrosamente, él echó la serpiente al fuego y hasta ahí llegó la situación y todos quedaron sorprendidos y aterrados, como diciendo incluso que este era un dios. Entonces ellos quizá juzgaron así como a primerazo y hicieron esa apreciación de que sin duda es un asesino. Pero luego entonces la historia sigue contándonos que Pablo llega a un lugar donde lo recibió alguien con mucha amabilidad y dice que lo tuvo ahí por 3 días y dio la casualidad que el padre de Publio,
que era la persona que lo recibió, estaba enfermo y con fiebre. Y dice que Pablo entró a verlo y oró por él. Puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos en la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, lo colmaron de honor y cuando llegó el tiempo de partir, la gente los llenó de provisiones para que fueran y emprendieran el viaje. Entonces, mira, algo que me llamaba especialmente la atención es este tema. Ellos fueron amables y permitieron que el poder de Dios se moviera en ese lugar. Entonces, a veces cuando nosotros estamos, digamos, en una mala actitud, yo pensaba, ¿qué tal que él hubiera llegado a este lugar y la gente lo hubiera recibido a las patadas? Quizá no hubieran pasado los milagros que ocurrieron en ese lugar. ¿O qué tal que este hombre del que nos hablaba, que recibió a Pablo en su casa, no lo hubiera recibido o lo hubiera tratado con desprecio? No hubiera tenido la sanidad de su padre. Entonces muchas veces nosotros, como leíamos ahorita, con nuestra actitud podemos ser de bendición o de maldición. Y con esto muchas veces frenamos que el poder del Espíritu Santo y de Dios se mueva y se glorifique para transformar o obrar y hacer milagros. Todos tenemos que reconocer el dolor de los otros y calentarles con ese fuego del Espíritu Santo. Ese es el valor del verdadero lugar cálido. Sabes, no sirve de nada que tú con tus palabras aconsejes a la persona, le des palmaditas en el hombro, lo animes a continuar, si de verdad ahí no está el Espíritu Santo transformando. Y por eso es que nuestro lugar cálido debe estar lleno del Señor, recordándoles a ellos que Dios los ama y que no se ha dado por vencido con ellos. Debemos buscar parecernos a nuestro Padre. Alguien me decía en estos días algo que me llamaba mi atención y era: a Jesús se le acercaban los niños y los niños no se acercan a personas malaclases o que tienen una mala actitud. Entonces me ponía a imaginar un poco quizá cómo era la actitud de Jesús. Jesús debía ser una persona muy caricativa, muy amable, muy amorosa, porque que los niños quisieran ir hacia él, hacia un adulto, los niños por lo general prefieren relacionarse con los amiguitos, pero cuando los niños quieren acercarse a alguien es porque esa persona tiene algo especial. Y nosotros entonces debemos aprender a parecernos a nuestro Padre. En Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y luego en el versículo 8 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Oremos. Padre Dios, en el día de hoy quiero darte gracias por esta palabra que me permitiste compartir, Señor. Te pido que tú seas transformando y tocando nuestros corazones. Te pido que pongas en nosotros una respuesta amable, un corazón bueno, un corazón bondadoso, un corazón lleno de misericordia, un corazón que se conmueve ante el dolor de los demás, un corazón lleno de ganas de servir. Ayúdanos, Padre, a que nuestra actitud sea agradable a ti, a que podamos ser realmente jóvenes que te agrademos con nuestro comportamiento y nuestra actitud en todo momento, que cuando seamos puestos a prueba, podamos ser aún más reflejo de ti, que brillemos tanto con nuestras acciones, que la gente te glorifique y quiera conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.